A ver, pongámonos en situación. Imaginemos la escena. Siglo IX. Ujú. Una pequeña aldea en el continente europeo, rodeada de campos de cultivo súper fértiles y situada, no sé, a cientos de kilómetros de la costa más cercana. Vamos, en mitad de la nada marítima. Exacto. O sea, sus habitantes se sienten completamente a salvo de cualquier amenaza naval, por pura lógica geográfica. El mar les pilla muy pero que muy lejos. Claro, y es que hay que entender que en esa época la guerra naval se concebía en términos estrictamente mediterráneos. Sí, sí. Hablamos de buques que eran increíblemente pesados, grandes armadas que necesitaban puertos profundos. Puertos de verdad, claro. Eso es. Navíos que se enfrentaban en batallas campales en mitad del océano o que asaltaban fortificaciones puramente costeras. Nadie, absolutamente nadie, esperaba un ataque naval tierra adentro. Ya ves. Los habitantes de esta aldea se asoman y ven deslizarse por las aguas tranquilas y bajitas de su río local unas figuras que, bueno, tenían que ser aterradoras. Cabezas de dragón. Cabezas de dragón talladas en madera, impulsadas por decenas de remos que se mueven al unísono, surgiendo de la nada como fantasmas en medio de la bruma. Madre mía, es que es el terror absoluto materializado. Europa entera empezó a temblar. Literalmente. Y ojo, no temblaban ante galeras o buques acorazados enormes, sino ante barcos de madera asombrosamente ligeros y de bajísimo calado. Barcos que rompían todas las reglas de la geografía militar medieval. Pues precisamente para nuestra inmersión analítica de hoy hemos recopilado crónicas medievales, investigaciones arqueológicas recientes y registros navales. Ujú. Todo para entender este fenómeno sin precedentes. Vamos a desgranar cómo la superioridad técnica de unos carpinteros escandinavos creó el famoso dracar. Y no hablamos solo de un barco cualquiera. ¿Qué va? Hablamos de una auténtica espada estratégica de madera, que alteró el curso de la historia, y que culminó en eventos masivos como la invasión normanda de Inglaterra en el año 1066. Eso es. Y me gusta que uses el término espada estratégica, porque es fundamental aquí. No es ninguna exageración literaria. No, es un concepto real. Claro, los estrategas militares utilizan este concepto para definir un arma o un sistema táctico que es capaz de sortear las fortalezas de un enemigo y perforar sus defensas más vulnerables a nivel continental. Como un bisturí. Exactamente. Y el dracar fue precisamente eso para la Europa medieval. Bueno, y para entender cómo lograron este nivel de perfección técnica en los astilleros nórdicos, los registros apuntan a que primero hay que entender su mentalidad. Su origen cultural, sí. O sea, no veían la madera como un simple material de construcción. Para quien nos escucha en la actualidad, pues la madera es un recurso más, como el acero o el plástico. Claro, vas y la compras. Exacto. Pero para los escandinavos del siglo IX, la madera era algo profundamente sagrado. Totalmente. Y si conectamos esta devoción por el material con el panorama general de su civilización, tenemos que sumergirnos por un momento en la mitología vikinga. Que es una locura. Es brutal. Su cosmogonía, su forma de explicar el universo, es tan salvaje como fascinante. A ver, según sus creencias, el mundo físico no se creó de la nada. ¿Ya? Se formó a partir del inmenso cuerpo de un gigante primordial, un gigante llamado Ymir. Es una imagen súper gráfica. Ya te digo. Los dioses, Odín, Vili y Ve, matan a este gigante y literalmente reciclan su cadáver para forjar la realidad. Así es. Las fuentes nórdicas relatan que de su carne se moldeó la tierra, Ujú. de sus huesos se alzaron las montañas, de su calavera se hizo la inmensa bóveda celeste y de su sangre... Nada menos que el mar. Eso es. El mar es la sangre de Ymir. O sea que el mar sea concebido como la sangre de un gigante ya es una visión imponente para un pueblo de navegantes. Pero hay un detalle en las investigaciones que cambia por completo la perspectiva sobre su tecnología. Lo de la creación del hombre. Exacto. Odín y sus hermanos no esculpieron al primer ser humano de arcilla o de polvo, como pasa en otras religiones, No, ellos iban paseando por la orilla del mar, y se encontraron dos trozos de madera. un fresno y un olmo, dos troncos inertes que las olas habían arrojado a la playa. Y a esos dos pedazos de madera les infundieron alma, movimiento, sentidos y sangre. Es decir, para la mente nórdica, el ser humano proviene directa y literalmente de la madera. Exacto. O sea, llevemos esto a la práctica en un astillero vikingo. Para un escandinavo de la época, entrar en un bosque, seleccionar un roble enorme,
talarlo y tallarlo. No era simple carpintería. Era un acto casi religioso. Estaban manipulando el material del que provenía la vida misma. Estaban interactuando con la materia de sus propios antepasados. Es una pasada. Y esa creencia generó una cultura maderera súper obsesiva, que no tenía rival en toda la Europa medieval. Claro, mientras las sociedades más al sur veían el bosque como un recurso utilitario. Pues sí, algo para quemar en la chimenea o levantar un muro rápido. Veneraban la estructura del material. El carpintero de Ribera no era un simple operario montando tablones. Era una figura de inmenso prestigio. Y es esa devoción técnica la que produce, un salto en la ingeniería naval que deja a las naves del resto de Europa como auténticas reliquias. Pesadas y torpes. Toquísimas. Hablemos de la anatomía de esta maravilla, porque las evidencias arqueológicas muestran una innovación radical. Y para apreciar esta innovación, hay que entender el contraste con el diseño naval del Mediterráneo. Que venía de los romanos. Heredero directo de la Pax Romana, exacto, de aquella época de control imperial. Los ingenieros romanos y bizantinos construían buscando rigidez, peso, tamaño. Fortalezas flotantes. Literal. Eran naves de alto bordo pensadas para resistir impactos y para embestir a otros barcos con unos espolones de bronce enormes. Hagamos una pausa ahí para visualizarlo. Hablamos de barcos masivos que al navegar intentaban oponerse a la fuerza del mar. A base de fuerza bruta. Exacto. Pura fuerza bruta estructural. En cambio, los astilleros nórdicos desarrollan el concepto opuesto, afinamiento y ligereza. Y aquí la clave técnica es la construcción a tingladillo. A tingladillo, para nuestra audiencia que quizá no controle de arquitectura naval, el tingladillo significa que las tablas exteriores del casco no se ponen lisas. No van borde con borde. Van superpuestas unas sobre otras, como las tejas del tejado de una casa. O como las escamas de un pez. Eso es. Las unían con muchísima paciencia, usando remaches de hierro. Y para que el casco fuera completamente estanco, rellenaban las juntas con una mezcla alquitranada. Brea de pino, ¿no? Brea de pino y pelo de animal, normalmente de oveja o de vaca. Pero ojo, la ventaja maestra de este diseño a tingladillo no era solo que no entrara agua. Era el comportamiento físico que lograban. Una flexibilidad extrema. Y claro, aquí la intuición nos puede jugar una mala pasada, porque pensar en un barco de madera que se dobla y se retuerce suena aterrador. Da pánico. Sobre todo si piensas en las tormentas del Atlántico. Lo normal sería querer un barco súper rígido. Suena contraintuitivo total, sí, pero ahí radica el genio nórdico. Intuitivamente manejaban los momentos de inercia de una forma magistral. Espera, para quienes no tenemos un título en ingeniería naval, Dime. cuando las fuentes hablan de manejar los momentos de inercia, ¿a qué se refieren en términos físicos? Es cómo se distribuye la energía de una ola por toda la estructura para que no se parta. Exactamente eso. Imagina una ola inmensa golpeando el barco. Si la estructura es rígida como una pared, toda esa fuerza cinética se concentra en un punto de tensión. Y crack. Y la madera, por muy gruesa que sea, termina quebrando. El diseño vikingo disipaba esa energía. Toda la resistencia longitudinal del barco se centraba en su espina dorsal. La quilla. La quilla. Y conseguir esa quilla no era ninguna broma. Ya, he leído que a menudo se tallaba de una sola pieza de roble. De un solo trunco que podía medir 20 metros de largo. El maestro carpintero podía pasarse años vigilando cómo crecía un árbol específico en el bosque. Años esperando el momento exacto para talarlo. Esa selección meticulosa les daba una quilla central increíblemente robusta, y gracias a ella podían permitirse aligerar enormemente el resto de la estructura. Sobre todo la proa y la popa, ¿verdad? Claro, los extremos. Al combinarse con las tablas superpuestas del tingladillo, cuando el dracar subía por una ola oceánica terrible, no chocaba rígidamente contra el agua. Sino que se flexionaba. Literalmente. Negociaba con la ola, retorciéndose levemente para adaptarse al contorno del mar. A ver si sirve esta analogía para visualizar la diferencia física. Si un buque de guerra romano era como una botella de cristal, rígida y fuerte. Que si la golpeas fuerte contra una roca, se hace añicos. Exacto. Pues el dracar sería como una botella de plástico resistente. Se deforma bajo la presión, absorbe el impacto y vuelve automáticamente a su forma. Es una analogía excelente, fíjate. Y a nivel táctico, esto transformaba la naturaleza del combate. Claro. Si los barcos del sur eran tanques pesados, el dracar era un helicóptero de operaciones especiales. No estaba hecho para el choque frontal. ¿Qué va? Estaba diseñado para la infiltración ágil, súper rápida y precisa. Y además la propia forma de la nave apoyaba esta función. Eran simétricos.
igual de afilados en la proa que en la popa. Muy útil eso. Si se metían en un fiordo estrecho o en un río y necesitaban huir de repente, no tenían que hacer una maniobra de giro enorme. Los remeros simplemente se daban la vuelta en sus bancos. Y empezaban a remar en la otra dirección, una maniobrabilidad extraordinaria. Además, contaban con una gran vela cuadra para cruzar el mar abierto y un timón muy específico. El timón de espadilla. Eso es. A diferencia de los timones que vemos hoy en día en la parte trasera central, la espadilla vikinga era un remo ancho fijado permanentemente en el lado derecho de la popa. Y ojo a este detalle lingüístico porque resulta fascinante. El hecho de que este timón estuviera siempre en el lado derecho dio origen a palabras que usamos hoy. Así es. En inglés antiguo, el lado del timón se llamaba starboard, y de ahí evolucionó a starboard. Estribor en nuestro idioma, el lado de la espadilla de gobierno. Y por pura lógica, como no querían aplastar ese timón tan importante contra el muelle al atracar, siempre atracaban por el lado izquierdo. Por eso el lado izquierdo es port en inglés, el lado del puerto. Babor. Es tremendo cómo todo en estos barcos mostraba un refinamiento técnico brutal. Eran máquinas inalcanzables para cualquier otra civilización. Y teniendo esta maravilla técnica, este helicóptero marítimo, llegamos a su impacto táctico real en el mapa de Europa. Aquí viene lo bueno, porque la estrategia no era atacar puertos amurallados del Mediterráneo. Donde había catapultas y guarniciones enormes. Para nada. La estrategia era volar por debajo del radar. O más bien, navegar río arriba, ignorando el mar para golpear el corazón continental. Y aquí es donde esa ligereza del casco obra un milagro táctico absoluto. Al ser tan ligeros tenían un calado asombrosamente bajo. El calado es la parte del barco que queda bajo el agua, para quien nos escuche y no esté familiarizado con el término. Eso es, pues era de apenas 1 metro o metro y medio en naves que llevaban a decenas de guerreros armados y todo su botín. Para dimensionarlo bien, 1,5 metros significa que podrías estar de pie en un río, con el agua por el pecho. Y un barco de guerra pasaría flotando suavemente a tu lado sin tocar el fondo. ¡Qué locura! Efectivamente, esto les permitía una transición fluida que nadie más podía hacer. Venían del Mar del Norte, de aguas profundas, y sin frenar se metían en estuarios y ríos poco profundos. Donde cualquier buque cristiano se quedaría encallado en el lodo al instante. Literalmente atrapado. O sea, convirtieron la geografía natural de Europa en su propia red de autopistas privadas. Las crónicas francas cuentan que Francia se convirtió en un coladero en el siglo IX. Subieron por el Sena. Y sitiaron París en el año 845. Navegaron por el Loira hasta arrasar Orleans, por el Garona hasta Burdeos. Incluso cruzaron el estrecho de Gibraltar para internarse por los ríos del sur de la península ibérica y el Ródano. Estas rutas fluviales neutralizaron de un plumazo toda la doctrina de defensa de los reinos carolingios y sajones. Claro, es que sus defensas asumían que el enemigo naval se quedaba en la costa. Y que los enemigos del interior venían a pie o a caballo. Las fronteras marítimas de repente no significaban nada. Hay registros de obispos, fíjate, como el de Burdeos, teniendo que construir fuertes de madera a cientos de kilómetros tierra adentro. Es una amenaza que desafía su comprensión del mundo físico. Por eso la reacción no fue solo de pánico militar. Fue un terror psicológico y espiritual tremendo. Como no entendían la tecnología, los ataques les parecían sobrenaturales, apocalípticos. Si trazamos un paralelismo con nuestra época, y esto lo hablábamos antes, es el equivalente medieval a la llegada de la guerra cibernética. Totalmente. De repente, tus gruesas murallas de piedra, que son tu antivirus de la época, no sirven de absolutamente nada. La amenaza se salta el perímetro y entra por un canal que tú creías seguro. Es una comparación súper acertada. Se sentían tan indefensos que hasta las letanías en las iglesias se modificaron. ¡Madre mía! Sí. Los monjes incluyeron una súplica oficial que resonó por toda Europa durante décadas. De la furia de los nórdicos, líbranos, Señor. Y aunque las víctimas no entendieran la física de una quilla de roble, sufrían las consecuencias de enfrentarse a la cultura naval más avanzada del mundo. Pero, y esto es clave, la historia de esta espada estratégica no se queda en simples saqueos rápidos. No. Todo este refinamiento alcanzó su clímax absoluto en una operación que cambió la geopolítica de Occidente. Ya no hablamos de robar plata. Hablamos de la conquista total de un reino. Año 1066. La monumental invasión normanda de Inglaterra liderada por Guillermo el Conquistador. Y el contexto es súper importante aquí. Los normandos no eran franceses comunes. Eran descendientes de vikingos. Descendientes directos de aquellos vikingos que habían remontado el Sena tantas veces que el rey de Francia, desesperado, les cedió tierras en la costa norte. Normandía.
la tierra de los hombres del norte. Exacto. O sea, llevaban el salitre y la genialidad de la ingeniería escandinava en el ADN. Y cuando Guillermo decide invadir Inglaterra, los registros documentan un esfuerzo logístico asombroso. Ensambló una flota de casi 700 barcos. Y gracias a fuentes visuales, no tenemos ni que imaginarlos. El tapiz de Bayeux, Eso es, un bordado inmenso del siglo XI, de casi 70 metros de largo. que funciona como un documental cinematográfico. Y ahí se ve claramente que la flota de Guillermo no eran barcos pesados franceses, eran buques de herencia vikinga, afilados, ligeros. Y hay un detalle en esa invasión que a mí me parece una locura tecnológica. Guillermo no solo cruzó el Canal de la Mancha con soldados. Usaron esas naves de poco calado para transportar a más de 1.200 caballos de guerra. Un desafío técnico mayúsculo. A ver, un caballo de guerra es pesado, nervioso y tiene el centro de gravedad altísimo. Claro, Modificar naves de asalto rápido que estaban hechas para ríos y convertirlas en transportes de caballería masivo en alta mar sin que vuelquen. demuestra un dominio absoluto del equilibrio hidrostático. Lograron meter a los animales en la bodega abierta sin comprometer la flexibilidad del tingladillo. Y luego está la ejecución en sí. Guillermo no se lanzó a remar cruzando el estrecho a lo loco. Esperó en la costa francesa durante semanas. Semanas interminables. Y logísticamente tener a miles de hombres y caballos en una playa parece un suicidio organizativo. Consumiendo toneladas de grano, la moral cayendo. ¿Por qué arriesgarse a esperar tanto en vez de cruzar rápido? Porque entendía las limitaciones de su flota. Guillermo estaba sometido a la voluntad del viento. Ujú. Remar por el Canal de la Mancha con naves tan cargadas habría dejado a su ejército agotado antes de luchar. Necesitaba viento del sur. Necesitaba vientos constantes del sur para que las velas cuadras hicieran todo el trabajo. Mantuvo una disciplina de hierro. Y finalmente, a finales de septiembre de 1066, el viento cambió. La señal que esperaban. Al caer la noche, esa inmensa flota levó anclas de forma sincronizada. El barco de Guillermo llevaba una linterna en el mástil para guiar a los demás en la oscuridad. Y cruzaron el canal en un tiempo récord, llegando al amanecer. Si tomamos la distancia y el tiempo, nos da una velocidad media de unos 6 nudos. 6 nudos de media. Para una flota masiva, de noche, en el siglo XI. Es una anomalía tecnológica. Pensemos en lo que implica. En un convoy, la velocidad la dicta el barco más lento. Lograr 6 nudos significa que cientos de barcos navegaron con una perfección milimétrica en plena oscuridad. Implica una disciplina y estandarización que roza la ciencia ficción para el año 1000. Un récord que sería inalcanzable durante siglos para otras potencias. Y el desembarco en Pevensey, con los caballos frescos y listos para aplastar a los sajones en Hastings. Es el triunfo definitivo de siglos de evolución tecnológica escandinava. Un triunfo que reescribió la historia de toda Gran Bretaña. Y así, uniendo las piezas, llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Hemos visto cómo una creencia religiosa sobre la madera impulsó la perfección absoluta, Una perfección que materializaron desafiando la lógica arquitectónica de la época. con el tingladillo y la flexibilidad frente a la fuerza bruta. El resultado fue una espada estratégica increíble. Que les permitió burlar murallas y esparcir el terror desde los ríos hasta conquistar un país entero. Vencieron porque tenían la capacidad de ignorar el campo de batalla tradicional. Atacaron donde nadie concebía que pudiera haber peligro. La innovación disruptiva en su máxima expresión. Y esto nos deja una última reflexión para quienes nos escuchan hoy. Si la gran ventaja histórica del Drakkar fue ignorar los muros sólidos y deslizarse por arterias vulnerables, cabe preguntarse, en el panorama geopolítico actual o en la revolución digital, ¿cuál es el equivalente al Drakkar de hoy? Muy buena pregunta. ¿Qué modernas espadas estratégicas están navegando ahora mismo invisibles, explotando redes que creemos seguras? Ahí queda la pregunta para darle vueltas. Hasta nuestra próxima inmersión.